Hola, soy Perla Sofía Curbelo de agrochic.com y junto a Terramix voy a estar preparando un proyecto de jardinería para divertirte y por supuesto para tu bienestar. ¿Qué vamos a estar haciendo hoy? Vamos a estar preparando no una caja de siembra, sino dos o window boxes. También se pueden utilizar sino para una ventana, la podemos utilizar para las barandillas, para aquellas personas que les gusta estar, tienen un espacio en el balcón y quieren sembrar allí, pero el espacio no es tan amplio. Definitivamente las jardineras, window boxes, son una solución estupenda. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos versiones. Estamos utilizando una jardinera en plástico que tiene, ¿verdad?, su fondo que en tiempo de mucho calor nos permite mantener por más el agua, retener el exceso de agua, se mantiene en este fondo y así la planta va a estar absorbiendo lo que necesita. Así que en la primera cajita o en la primera jardinera vamos a sembrar un mini huerto, pero entonces en la segunda, como pueden ver aquí, vamos a estar sembrando plantas florecedoras y plantas que gustan mucho por su follaje, como es el caso de los colios o las vergüenzas. Esta vergüenza está florecida, pero es una planta que nos gusta mucho por su follaje, así que vamos a estar en breve sembrando algunas de ellas. Esto para que tengan una variedad para que tengan opciones a la hora de siembra y sobre todo cuando queremos estar combinando. ¿Y qué vamos a estar utilizando para estos proyectos? Bueno, para nuestro huerto vamos a estar utilizando la Organic Potting Mix de Terramix, así que esta es perfecta para cualquier tipo de proyecto en recipiente pequeño, pero también en breve vamos a estar utilizando la Big Bloom de Terramix. Igual, usted si tiene una puede utilizarla en los cajones, si tiene la otra y no hay ningún problema. Ambas son mezclas que tienen fibra de coco, que eso nos va a ayudar también a retener la humedad. Nos permite que también que las plantas tengan aireación en el área de las raíces para que puedan esas raíces desarrollarse de manera saludable y puedan entonces las plantas absorber los nutrientes, el agua, sin ningún problema. Lo menos que queremos es que nuestras raíces, esa tierra se ponga compacta. Así que estas son las mezclas que necesitamos para nuestro proyecto en tiesto. Esta jardinera, al ser en plástico, nos ayuda también a retener por más tiempo la humedad para las plantas. Ojo, la frecuencia de riego va a depender también dónde vamos a estar colocando nuestro proyecto. Si estamos colocando la jardinera en un balcón, digamos en una baranda, ahí va a tener aún mayor exposición al viento, así que la planta se va a secar con más frecuencia, así que aun cuando tenemos una mezcla que nos permite mantener la humedad por largos periodos, cuando la planta está en un área soleada, ventosa, se va a secar más rápido y por supuesto en los tiestos ocurre muchísimo. ¿Qué estoy haciendo ahora? Estoy entonces llenando parte de mi jardinera. Quizás no lo vamos a hacer hasta arriba, vamos a dejar quizás hasta la mitad o 3/4 del recipiente para entonces empezar a hacer nuestro trasplante y luego entonces vamos a rellenar con la mezcla. ¿Qué tenemos aquí? Pues para nuestro mini huerto tenemos una planta de marigold porque tenemos que tener flores coloridas, pero también lo bueno de la planta de marigold es un herbicida natural, así que va a ayudar también en esa química del suelo para que nuestras plantas también se protejan contra plagas, contra enfermedades, etc. Así que es bueno tener en nuestro huerto una planta de marigold porque tiene unos beneficios, no solamente por el colorido, porque trae también polinizadores, sino también es una planta que nos ayuda a combatir algunas plagas que suelen visitar a nuestro jardín. Entonces, ¿qué más tenemos? Pues tenemos una planta de albahaca porque, por supuesto, un huerto sin albahaca no puede ser.
Así que tenemos esta que está bastante crecida, ya estaba a tiempo de ser trasplantada. Una de las cosas que me gustó de esta planta y por qué la escogí es porque ya empezó a torcerse. Así que la voy a estar sembrando en un ángulo que tipo cascada, y como el espacio es bastante reducido, pues definitivamente se va a ver mejor. Tengo unas plantas de recao para esas habichuelas con calabaza y eso, esto no puede faltar. Y miren lo que conseguí. Conseguí una planta de fresas, ya tiene incluso hasta un pequeño fruto, para también añadirle algo diferente. Tengo aquí una hortaliza de fruto que es un pimiento, así que también está florecido y lo vamos a estar sembrando. Usted dirá, wow, tantas plantas en un espacio tan pequeño. Lo bueno de la jardinería es que usted puede experimentar. Las plantas quisieran tener, pues, todo el espacio, algunas quisieran tener todo el espacio del mundo para poderse desarrollar. Como pueden ver aquí, ya esta planta de marigold necesitaba trasplantarse porque ya sus raíces comienzan a circular, ¿verdad?, alrededor del tiesto porque no tienen hacia dónde crecer. Así necesitaban entonces un espacio más grande. Voy a removerle un poco el fondo, mover algunas de las raíces. Esto es un problema que a veces tenemos en nuestros jardines, sobre todo si estamos sembrando en tiestos, que ya a veces estamos echando agua e inmediatamente el agua empieza a drenar, y es porque no hay suficiente volumen de tierra. Así que por eso es necesario constantemente estar revisando el estatus de nuestras plantas y proveerle entonces un espacio cómodo para ellas, pero también tierra que pueda ayudarlas a que ellas puedan anclarse bien, puedan tener un soporte y puedan entonces tener un volumen donde puedan, de donde puedan absorber el agua y los nutrientes. Otra de las cosas importantes de nuestras mezclas de Terramix es que ya tienen un fertilizante orgánico integrado, así que en ese sentido, pues ya por lo menos entre 3 y 6 meses, pues no hay que echarle un nuevo fertilizante. Ya luego, pues cuando estemos en el proceso de echar composta, quizás rellenar con más tierra, pues entonces lo que podemos hacer es aprovechar y utilizar un fertilizante más específico de acuerdo a lo que estamos buscando. Aquí tenemos nuestra planta de pimiento. Por supuesto que cuando estamos sembrando en tiesto, la cantidad de fruto no va a ser la misma quizás que en una cama de siembra que hay mayor espacio, pero por lo menos 1 o 2 pimientos que podamos cosechar, eso es algo pues que definitivamente nos motiva y nos mantiene y nos anima quizás a tener entonces un espacio de siembra más grande. Así que esas son las cosas buenas también que tiene la jardinería, que la podemos adaptar de acuerdo a nuestro espacio, nuestras circunstancias de vida, ¿verdad? Si no tenemos mucho tiempo, pues entonces un espacio pequeño en tiestos es más que suficiente, y ahí poco a poco nosotros vamos practicando, vamos mezclando, vamos viendo qué se nos da bien, qué otras cosas pues quizás pudiéramos mejorar, y entonces ahí vamos decidiendo si necesitamos un espacio más grande, si vamos a conseguir más tiestos. Miren, aquí voy a sembrar entonces una hierba, un recao. Voy a acomodarlo aquí en la parte de atrás. Como están viendo, estoy acomodando de manera también estratégica mis cultivos. Una de las cosas importantes es que estas dos plantas, lo que es el marigold y lo que es el pimiento, necesitan por lo menos más de un pie de profundidad. Ya el resto de las hierbas aromáticas pues no necesitan tanta profundidad, así que esas son cosas que nosotros pues tenemos que también considerar. Y claro, estos son arreglos y siembras que no es para que estén ahí toda la vida, quizás una temporada es más que suficiente. Voy a rellenar un poquito más, a tapar mis raíces, que eso es lo más importante, no dejar esas raíces expuestas. Estoy utilizando mi mezcla de Organic Potting Mix, una mezcla suave, liviana, nos va a compactar mis raíces.
¿Y saben algo importante de estas mezclas? Es que todas son hechas en Puerto Rico utilizando los mejores ingredientes de diferentes partes del mundo, pero manufacturadas aquí en la isla. Así que todos estos productos los puedes conseguir en tu centro de jardinería más cercano o en una ferretería. Así que pregunta por ellos. Estoy rellenando aquí, colocando, esto es lo que pasa muchas veces en nuestros patios, que nosotros vemos que las plantas con un poquito de ventolera inmediatamente se caen, y es que a veces no tienen suficiente volumen de tierra para darle soporte, pero también muchas veces en el terreno donde están, las plantas, sus raíces no han crecido lo suficiente para poder anclarse. ¿Por qué? Porque precisamente muchas veces esa tierra está tan compactada que entonces las raíces se quedan, no siguen creciendo. Y eso son una de las ventajas, ¿verdad?, de poder nosotros utilizar un sustrato de calidad y que permita que entonces las raíces puedan crecer y puedan entonces ofrecerle ese apoyo que necesitan. Estas cajas, las jardineras, muchas personas las utilizan también para colocar en el suelo, en espacios pequeños, sobre todo porque al ser largas, pues permite entonces que mantener, ¿verdad?, tener un espacio de siembra, pero contenido. Ok, estoy entonces aquí asegurándome. Entonces lo que voy a hacer es que voy a aprovechar y voy a sembrar aquí mi planta de fresa. Este tipo de arreglo es para un espacio soleado. Necesita todo lo que sea alimento necesita un mínimo de 6 a 8 horas de sol. El verano es perfecto para sembrar estas plantas, pero también puede ser bien dañino para otras por el exceso, ¿verdad?, de sol. Así que es bien importante que tomemos en consideración cuáles son los requisitos de siembra de nuestras plantas para entonces poderle proveer. La jardinería es una combinación, no solamente de nosotros pues tener plantas saludables que traemos del vivero o que hemos propagado nosotros mismos, sino también la mezcla de tierra que estamos utilizando, el riego y el tiempo que nosotros le estamos proveyendo al cuidado de las plantas. Así que es una combinación y es siempre bien importante que te tomes tú en consideración, ¿verdad?, seas parte de esa ecuación para que tengas un éxito, ¿verdad?, mayor éxito en tu siembra. Vamos a terminar entonces de rellenar. Pensaba que me iba a dar, no voy a utilizar este otro recado porque quiero también darle el espacio al resto de las plantas para que se puedan desarrollar bien. Siempre vamos a dejar por lo menos una pulgada o media pulgada entre el borde de nuestro tiesto y la tierra. Regamos de manera profunda, dejamos entonces que drene y luego, dependiendo de dónde vayamos a colocar nuestra planta, la colocamos sobre su plato, ajustamos. En periodos de mucha lluvia tenemos entonces que removérselo para evitar que se acumule por mucho tiempo esa agua en el área de las raíces y pudra entonces nuestras plantas. Pero como pueden ver, por aquí, entonces utilizamos una regadera con una boquilla larga y regamos directamente. Entonces esto, cuando estamos regando, se va a reducir el volumen y podemos quizás ahí echarle un poquito más de tierra o podemos utilizar un poco de mulch, de viruta, para entonces poner algunas y proveerle aún más la oportunidad, ¿verdad?, a estas plantas a que no pierdan humedad tan rápido. Entonces aquí, como pueden ver, ya tenemos nuestra primera jardinera lista, pero para que vean ese potencial. Algo interesante es que una vez mi marigold seca, lo dejamos secar aquí y entonces las semillas de la planta están justo en la base de la flor. Así que es una planta que ella, aun cuando la planta muera, ella entonces
se sigue propagando. Así que eso es bien importante, que no botes esa planta o no la eches a la composta, sino aprovecha las semillas para que entonces sigas propagando esta planta. Así que aquí tenemos nuestra primera jardinera que la puedes colocar o en una ventana o en una baranda. Bien importante que le provea seguridad. Si la vas a colocar, digamos, en una baranda, pues entonces tienes que tener una estructura para ajustarla. Y si vives en un edificio, tienes que asegurarte de cuáles son las reglas en cuanto a todo lo que es colocar plantas en el área de la baranda para evitar cualquier tipo de accidente. Así que entonces ahora vamos a trabajar con nuestra segunda jardinera. En este caso voy a estar utilizando el Big Bloom Potting Mix, ideal para aquellas plantas florecedoras. Aquí tengo una variedad de plantas florecedoras, pero también plantas que nos gustan mucho por su follaje. En el caso de las vergüenzas, los colios, hay una gran variedad de estilos, de colores, y esta es una planta que es arbustiva. En el tiesto se va a mantener pequeña. Es importante, ¿verdad?, mantenerse, podarla. Si usted lo que quiere es tener un muy buen follaje, la recomendación es entonces podarle la flor para que entonces estimule el crecimiento de sus hojas. Aún así, la florecida de esta vergüenza es ideal, es hermosa, así que definitivamente por eso se la dejé. Así que vamos a estar sembrando esta vergüenza, que la vamos a sembrar en el centro. Vamos a sembrar un geranio. Me encanta esta planta, huele riquísima para el tacto, el sentido del olfato, su florecida es hermosa. Una vez ya seca, pues simplemente la podamos y poco a poco vamos a estar entonces promoviendo aún más la florecida de la planta. No le gusta el exceso de humedad porque si no se nos va a pudrir el geranio, así que es bien importante que dejemos que la planta drene bien, y cuando vayamos entonces a echar agua nos aseguremos que en realidad necesita. Todas estas plantas van a poder coexistir muy bien. Aquí vamos a estar utilizando también una mandevila. Esta planta crece y se enreda. Esta se va a mantener pequeña, pero eventualmente la idea de este arreglo es que te dure por lo menos una temporada, y ya luego entonces lo que puedes hacer es que en el caso de la mandevila, cuando esté quizás un poco más grande, la puedas entonces trasplantar a otro tiesto, un tiesto un poco más grande. Puedes entonces enredarla quizás en una pérgola y va a crecer muy bien. Y puedes utilizar con ella la Big Bloom Potting Mix, como también puedes utilizar la Organic Potting Mix. Pero recuerda, estas son las mezclas que debes utilizar para las plantas que vas a tener en contenedores. Vamos a hacer aquí exactamente lo mismo. Como les dije, esta jardinera ya tiene su plato, no se lo vamos a remover en este momento, pero entonces vamos a llenar nuestra jardinera por lo menos hasta la mitad, para entonces empezar a acomodar nuestras plantas. Una de las cosas que a mí me encantan que me gustan mucho de este tipo de proyecto es que lo puedo hacer en menos de media hora. Pero para ello tengo que saber dónde están todos mis productos, ¿verdad? Dónde están mis herramientas, para que al momento que vaya a sembrar no me canse, ¿verdad? Y cuando empiece a sembrar ya estoy cansada y ya entonces lo que quiero es recoger las cosas e irme. No, la idea de esto es que mantener el entusiasmo. Así que una recomendación es que tengas tu área de jardinería, tengas siempre tus bolsas de Terramix. Estas bolsas vienen también, como ves aquí, en 8 cuartillos, pero también vienen en tamaño grande, de 28 litros, la bolsa grande, que entonces es fácil para aquellas personas que sembramos mucho. Pero también tenerla pequeña pues nos ayuda a poderla tener como que en un espacio secreto. Por si acaso se nos acabó, pues sabemos dónde la tenemos, las herramientas en un sitio, y ya entonces tener claro cuál es ese proyecto de siembra, porque entonces así nos dedicamos a sembrar y no estamos de un lado a otro corriendo. Esta no lo pueden ver aquí, pero esta
planta ya tiene unos gusanitos, así que eso es una muy buena señal de que la planta está saludable. Vamos a acomodar vamos a quitar esto de aquí y vamos entonces a acomodar nuestra vergüenza en el medio. Y entonces vamos a acomodar la mandevila. Una de las cosas que me gusta también hacer es combinar el patrón, ¿verdad? No solamente estoy pendiente de que las plantas compartan los mismos requisitos de siembra, pero también que tengan unos colores, ¿verdad? El patrón de colores pues se vea bonito, se resalten entre ellas. Así que estoy acomodando la mandevila. Esta ya está en capullo, así que ya en unos días va a empezar a abrir. Entonces la siembro aquí en la esquinita. Entonces voy a sembrar mi geranio en esta otra esquina. Y entonces la calibrachoa o la mini petunia o la mil campanitas, como le llaman también en los centros de jardinería, la voy a acomodar al frente porque ya entonces la planta me va a crear, va a tener ese efecto cascada, va a caer al sembrarla cerca del borde del tiesto, pues definitivamente pues va a caer. Así que si la tenemos en una ventana, pues la idea de colocar los window boxes o las jardineras en área de ventana es que las personas, ¿verdad? Cuando usted llega a su casa, ve un arreglo bien llamativo, bien bonito, y las personas que pasan por su casa igualmente van a tener, ¿verdad? Básicamente esta es la cara que usted está ofreciendo. Si la tienes en un balcón, pues ya en una baranda, pues no solamente estás pensando en la cara, ¿verdad? Hacia afuera, pero también la cara tuya, lo que tú ves desde adentro. Así que esas son consideraciones que tenemos que tomar para que así nosotros entonces acomodemos nuestro arreglo. Voy a rellenar un poco aquí de tierra alrededor de mi geranio y entonces voy a proceder a sembrar la calibrachoa. La calibrachoa es una planta florecedora estupenda para rellenar diferentes arreglos. Es una planta anual, así que te va a durar una temporada. Ya luego entonces la remueves. Pero como tienes una jardinera con una variedad de plantas, pues lo bueno es que cuando las remuevas, pues ese tiesto no se queda vacío. Y esa es la idea también de mezclar plantas con los mismos requisitos de siembra. Y así no tienes un tiesto triste y acongojado porque le hace falta flores. Así que mira, vamos a sembrar la calibrachoa aquí. Ojo, una de las cosas que estamos utilizando, ¿verdad? Como ven, tenemos muchos tiestos aquí de propagación. Algo que puedes hacer es limpiarlos y reusarlos para sembrar semillas, plantas de corte, ¿verdad? Esa propagación por esqueje. Ok. El viento se metió en el... Ok. Ahora lo que voy a hacer es sembrar mi calibrachoa entre medio de mi mandevila y la vergüenza. La vergüenza al ser más grande, ¿verdad? Le va a dar como que va a servir como una sombrilla. Pero entonces lo estoy acomodando en un ángulo como de 45 grados, ¿verdad? No la estoy acomodando derecha, sino le estoy dando un poquito de ángulo. ¿Por qué? Porque quiero que se note, ¿verdad? Esa caída. Y esas son las cosas que tenemos que considerar, pensando que esta va a ser mi cara solamente. Así que, como puedes ver, esto aquí voy entonces a rellenarlo. Entonces ahora estoy utilizando una palita un poquito más pequeña para rellenar en algunas de las partes de mis plantas. Nuevamente dejando siempre un espacio de 1 pulgada o media pulgada entre el borde de mi tiesto y la tierra. Así evitamos que esa tierra no se pierda.
son recursos que, ¿verdad?, tenemos que maximizar. Este es un proyecto que ya una vez la colocamos, ¿verdad?, en su área soleada, le proveemos, ¿verdad?, lo que necesita, agua, pues ya entonces simplemente es disfrutar de su crecimiento. En el caso de la mandevila, sus tallos, ¿verdad?, van a comenzar a estirarse y a buscar entonces dónde agarrarse. Igualmente pudieras colocar un pequeño trellis en si al ser el frente de mi arreglo, puedo colocar un pequeño trellis en la parte de atrás, una estructura, que el trellis es una estructura de apoyo, y lo que hago es algo pequeñito, cuestión de que cuando la mandevila empiece entonces a echar sus ganchos para enredarse, tú lo puedas enredar, y así con algunas otras plantas. Así que esas son alternativas que podemos utilizar para nuestro arreglo. Así que ya en esta parte final usamos una motita para limpiar el exceso de tierra que haya caído encima de nuestras hojas con mucho cuidado. Limpiamos nuestra área de siembra. Si estamos haciendo esto con niños pequeños o con alguien, simplemente lo que hacemos es que dividimos nuestras labores de siembra. Tenemos siempre nuestra tijera de poda en mano por si acaso necesitamos cortar alguna hoja, alguna rama que está interfiriendo con otra de las plantas. Tenemos que pensar que las plantas pues están no solamente luchando, como uno dice, o compitiendo por los recursos que están en el área que no vemos, en el área de la tierra, pero también arriba, ¿verdad? Necesitamos proveer que todas tengan el mismo acceso a la luz, etcétera. Así que esas son cosas que poco a poco vamos acomodando, y si tenemos que cortar algo, lo hacemos con nuestra tijera de poda. Si no, simplemente revisamos que todo, ¿verdad?, esté en su sitio, y entonces procedemos a el riego. Lo bueno de la mezcla, ¿verdad?, ya sea de la Big Bloom Potting Mix o la Organic Potting Mix, es que al contener fibra de coco, pues ayuda también a mantener por más tiempo la humedad, así que la frecuencia de riego no tiene que ser constante. Pero eso va a depender de dónde nosotros tenemos nuestro arreglo. Así que eso puede variar en la época, si es verano, si está directo al sol, si el área es con mucho viento. Todo eso pues va a tener un efecto en la cantidad de agua que le echemos y la frecuencia. Lo bueno también es que cuando estamos utilizando una regadera con un riego directo, pues podemos ir al área del sustrato, y a lo mejor al geranio hoy no le echamos tanta agua, pero entonces el resto de las plantas sí. Y aquí tenemos nuestros 2 window boxes ya listos, 2 alternativas rápidas. En menos de 30 minutos hicimos 2 proyectos diferentes, un mini huerto y también un mini jardín con plantas florecedoras y plantas que nos gustan mucho por su llamativo follaje. Recuerden que pueden conseguir todos los productos de Terramix en su centro de jardinería favorito o también en ferreterías. Yo soy Perla Sofía Curbelo de agrochic.com y será hasta una próxima.